Elena Suárez, conocida como la cajera del Mercadona de Vallecas, natural de Madrid, criada en los barrios periféricos del sur de la capital española. En 2021, tras el brutal asesinato de su hermano menor, Adrián, de apenas 17 años, víctima de una organización de narcotraficantes que dominaba su barrio, Elena descubrió que la policía enfrentaba obstáculos casi insuperables para investigar el caso. Los criminales mantenían la comunidad bajo un régimen de terror, contaban con informantes entre residentes y autoridades, y eliminaban sistemáticamente a cualquier testigo que osara colaborar con investigaciones. La policía, limitada por falta de pruebas concretas, recursos insuficientes y el código de silencio que imperaba en la zona, admitía en privado que casos como este raramente llegaban a la justicia. Fue entonces cuando Elena, con 6 años como cajera en el Mercadona de Vallecas, el mayor supermercado del barrio frecuentado incluso por miembros de la banda, decidió que si el sistema judicial no conseguía alcanzar a los culpables, ella encontraría su propio camino. Durante 7 meses, aprovechando su posición aparentemente inofensiva, sus conocimientos de química adquiridos durante el módulo de formación profesional que abandonó para sustentar a la familia, y el acceso privilegiado a los hábitos de consumo de los narcotraficantes, Elena ejecutó un plan meticuloso y letal. Utilizando sustancias caseras combinadas de manera precisa, consiguió envenenar sistemáticamente a 10 miembros de la organización, incluyendo a su líder, sin dejar rastros que pudieran incriminarla. En 2022, cuando la policía finalmente conectó las muertes misteriosas, Elena Suárez ya había desaparecido, dejando tras de sí solamente un diario detallado de su venganza calculada que llegó anónimamente a las manos de un periodista local. Si estás empezando a ver este video ahora, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Nuestro contenido trae historias reales que muestran el coraje de personas comunes en situaciones extraordinarias, y no querrás perderte nuestros próximos videos. Ahora vamos a continuar con esta impactante historia. El aire acondicionado zumbaba suavemente sobre la fila de cajas del Mercadona de Vallecas aquella tarde de agosto de 2021. Elena Suárez ajustó la placa identificativa en su uniforme verde mientras recibía a otro cliente, tecleando códigos de productos con la velocidad y precisión que había desarrollado a lo largo de 6 años en el mismo puesto. A sus 29 años, conocía cada producto, cada oferta y cada cliente habitual de aquel establecimiento, el mayor y más concurrido del barrio de Puente de Vallecas, en la periferia sur de Madrid. La placa con su nombre y la sonrisa atenta eran su marca registrada, reconocida por todos los frecuentadores habituales de la tienda. El Mercadona de la Avenida de la Albufera no era solo un supermercado más en Vallecas, era un punto neurálgico de la comunidad, un espacio donde las diversas realidades del barrio se encontraban y se mezclaban. Con sus 15 pasillos de estanterías bien abastecidas, sección de frutas y verduras siempre fresca, gracias a acuerdos con productores locales, carnicería, pescadería y una pequeña zona de comida preparada, el establecimiento representaba para muchos vecinos el único acceso a una variedad de productos sin necesidad de desplazarse al centro de la ciudad. Inaugurado 10 años antes, cuando Vallecas aún mantenía su esencia obrera con predominio de familias de clase trabajadora, el supermercado había acompañado las transformaciones sociales de la zona. Inicialmente, un símbolo de progreso y de la llegada de servicios de calidad a la periferia, gradualmente se había convertido en un microcosmos de las complejidades y contradicciones del barrio. Para Elena, que había comenzado como reponedora temporal y progresado a cajera permanente, el Mercadona era más que un lugar de trabajo. Era un punto de observación privilegiado de la dinámica social del barrio donde creció. Desde allí, desde su caja estratégicamente posicionada cerca de la entrada, había seguido durante años las transformaciones de la comunidad, los cambios en hábitos de consumo, la llegada de nuevos vecinos y, más recientemente, el creciente dominio territorial de Los Sures, la banda local que había transformado drásticamente la vida en Puente de Vallecas. La historia de Elena Suárez hasta aquel momento de su vida había estado marcada por desafíos y adaptaciones constantes. Nacida y criada en Madrid, era hija de una empleada doméstica,
y un albañil que se separaron cuando ella tenía apenas 9 años. El divorcio, aunque relativamente amistoso, había dejado a la familia en situación financiera precaria, con la madre asumiendo sola la responsabilidad de 2 hijos. Doña Mercedes Suárez era el arquetipo de la madre soltera trabajadora de la España periférica, una mujer que se levantaba antes del amanecer para enfrentar largas jornadas limpiando casas de familias más acomodadas en los barrios del norte de Madrid, regresando al anochecer para aún ocuparse de su propia vivienda y de sus hijos. A pesar del agotamiento físico evidente, Mercedes mantenía una dignidad y una determinación admirables, repitiendo constantemente a los hijos que la pobreza no es excusa para faltar al respeto o a la honradez. El pequeño piso de protección oficial de 3 habitaciones donde vivían se encontraba en una de las calles más antiguas del barrio, testigo de tiempos en que la comunidad era conocida por la tranquilidad y la solidaridad entre vecinos. Aun con limitaciones materiales significativas, Mercedes había transformado el espacio modesto en un hogar acogedor, siempre impecablemente limpio y organizado, hábitos que transmitía a sus hijos como valores fundamentales. El padre, Julián Suárez, aunque ausente del día a día tras la separación, mantenía contacto regular y contribuía económicamente dentro de sus posibilidades como albañil en una pequeña empresa de construcción. Sus visitas quincenales a los hijos generalmente incluían pequeños paseos al Parque del Retiro o helados en la Plaza Mayor, momentos simples que Elena y Adrián esperaban con ansia. La dinámica familiar, aunque no convencional para los estándares tradicionales de la sociedad española, funcionaba razonablemente bien hasta el fallecimiento repentino de Julián, cuando Elena tenía 16 años. Un accidente laboral en una obra eliminó no solo la presencia paterna ocasional, sino también el apoyo económico complementario que ayudaba a mantener a los niños en el colegio concertado del barrio, un sacrificio que los padres consideraban esencial para el futuro de los hijos. La muerte del padre representó el primer gran punto de inflexión en la vida de Elena. Ante la imposibilidad de doña Mercedes para mantener sola las cuotas escolares complementarias, Elena fue transferida al instituto público local, mientras Adrián, 6 años menor, permaneció temporalmente en la institución concertada gracias a una beca parcial concedida en consideración al historial académico ejemplar del chico y a las circunstancias de la familia. Esta transición fue particularmente difícil para Elena. El Instituto Público de Vallecas, aunque contaba con profesores dedicados, sufría problemas crónicos de infraestructura, masificación de aulas y episodios recurrentes de violencia. El contraste con el colegio anterior era notable, no solo en términos de calidad de enseñanza, sino principalmente en el ambiente social y en las perspectivas de futuro que impregnaban las conversaciones entre estudiantes. Fue en este contexto desafiante donde Elena demostró por primera vez la resiliencia y determinación que más tarde se convertirían en sus características definitorias. En vez de sucumbir al desánimo o rebeldía que caracterizaban a muchos compañeros en situación similar, la adolescente intensificó sus estudios, frecuentemente permaneciendo en la biblioteca pública después de las clases para compensar las deficiencias estructurales del instituto. Elena siempre demostró una inteligencia aguda y particular facilidad para ciencias exactas. En bachillerato, destacó especialmente en química, fascinada por la forma en que elementos simples podían transformarse en compuestos completamente diferentes cuando se combinaban en las proporciones adecuadas. Su profesora, reconociendo el talento poco común, llegó a animarla a preparar la selectividad para farmacia o química, vislumbrando un futuro académico prometedor para la joven. «Tienes un don poco común, Elena», le decía la profesora Martínez durante las prácticas de laboratorio. «Consigues entender intuitivamente reacciones que la mayoría de alumnos necesita memorizar mecánicamente». La profesora Ana Martínez se convirtió en una figura fundamental en la trayectoria educativa de Elena. Percibiendo el potencial excepcional de la alumna, frecuentemente separaba materiales adicionales y proponía experimentos más avanzados que desafiaban su curiosidad natural. Fue ella quien sugirió que Elena participara en la Olimpiada Madrileña de Química, competición donde obtuvo medalla de plata.
logro notable para una estudiante de instituto público de la periferia. La química es democrática, Elena, explicó Martínez, cuando ella expresó inseguridad antes de la competición, donde enfrentaría principalmente a estudiantes de colegios privados de élite. Las moléculas no se preocupan si vienes de Vallecas o del barrio de Salamanca. Reaccionan según sus propiedades, no según tu código postal. Esta experiencia fortaleció la autoconfianza de Elena y cristalizó su interés por el área. Con apoyo de la profesora, se preparó intensamente para la selectividad, aspirando a una plaza en el grado de Química en la Universidad Complutense de Madrid, institución pública que representaba prácticamente la única posibilidad de educación superior para alguien en su situación socioeconómica. La decepción fue intensa cuando, a pesar de notas por encima de la media en química y matemáticas, se quedó a pocos puntos de la admisión, perjudicada principalmente por el rendimiento en disciplinas humanísticas, donde la formación en el instituto público se había mostrado más deficitaria. No te rindas, aconsejó Martínez cuando Elena, devastada, compartió el resultado. Existen otros caminos. Piensa en la formación profesional como un primer paso, no como destino final. Siguiendo esta orientación, Elena se matriculó en el ciclo formativo de grado superior en Química Industrial, ofrecido por el Instituto de Formación Profesional Vallecas I. La formación, aunque menos prestigiosa que la licenciatura universitaria, ofrecía cualificación profesional reconocida y posibilidad de inserción más rápida en el mercado laboral, consideración importante para alguien cuya familia dependía cada vez más de su contribución financiera. Los planes educativos, sin embargo, tuvieron que ser aplazados cuando doña Mercedes enfermó con un problema renal que le imposibilitó trabajar regularmente. A los 20 años, con el bachillerato recién concluido y un ciclo formativo en química industrial iniciado pero no finalizado, Elena asumió la responsabilidad principal por el sustento de la familia. El empleo como cajera de supermercado, inicialmente temporal, se volvió permanente por la estabilidad que ofrecía, salario fijo, beneficios básicos y la posibilidad de hacer horas extras en periodos de mayor afluencia. La interrupción de los estudios formales no significó, sin embargo, el abandono del conocimiento. En las horas libres entre turnos en el supermercado y responsabilidades domésticas, Elena se mantenía actualizada a través de apuntes prestados del instituto, vídeos educativos online y consultas ocasionales a la profesora Martínez, que continuaba siguiendo su desarrollo incluso a distancia. Esta combinación peculiar, conocimiento técnico especializado en química y posición aparentemente mundana como cajera, eventualmente se convertiría en la base de la improbable venganza que Elena orquestaría años después. En aquel momento, sin embargo, representaba solo la dualidad de una joven dividida entre potencial académico y limitaciones socioeconómicas, realidad común para muchos españoles talentosos nacidos en contextos periféricos. Adrián, 6 años menor que Elena, era el centro de las atenciones y esperanzas de la familia. Mientras la hermana había necesitado interrumpir los estudios, todos los esfuerzos estaban dirigidos a garantizar que el hermano menor pudiera concluir la educación secundaria y, eventualmente, ingresar en una universidad. Inteligente como la hermana, pero con temperamento más expansivo y sociable, Adrián demostraba talento para la tecnología y soñaba con estudiar ingeniería informática. Diferente de Elena, cuya infancia había estado marcada por la presencia, aunque intermitente, del padre, Adrián había crecido efectivamente solo con figuras femeninas como referencias cercanas, la madre y la hermana. Tal vez por eso mismo había desarrollado una sensibilidad y empatía poco comunes para un adolescente varón en ambiente periférico, donde expresiones de masculinidad frecuentemente asumían formas tóxicas. Su interés por la tecnología se manifestó precozmente, inicialmente a través de videojuegos, pasatiempo que compartía con otros chicos del barrio, y posteriormente evolucionando hacia curiosidad genuina sobre el funcionamiento de ordenadores y programación. Usando un portátil antiguo y reacondicionado que Elena había conseguido comprar a plazos como regalo de cumpleaños, Adrián había aprendido solo rudimentos de HTML y Python a través de tutoriales online
y foros de discusión. Cuando sea un programador famoso, compraré un piso grande para los tres y podrás volver a estudiar, hermanita, prometía frecuentemente, con la convicción absoluta característica de los adolescentes. La relación entre los hermanos se caracterizaba por fuerte complicidad y admiración mutua. Adrián veía en la hermana mayor un modelo de determinación y sacrificio, mientras Elena proyectaba en el pequeño la oportunidad de realización de los sueños académicos que ella misma había tenido que aplazar. Esta dinámica, aunque predominantemente positiva, ocasionalmente generaba en Adrián un sentido de responsabilidad desproporcionado para su edad, la percepción de que necesitaba compensar los sacrificios de la familia siendo exitoso. La dinámica familiar estaba marcada por fuerte unión y un sistema de apoyo mutuo que les ayudaba a superar las dificultades financieras. Elena trabajaba en el supermercado durante el día y algunas noches por semana hacía pequeños trabajos de contabilidad para comerciantes locales, habilidad que desarrolló de forma autodidacta. Adrián estudiaba por la mañana y por las tardes ayudaba en el cuidado de la madre y en las tareas domésticas. Doña Mercedes, incluso con limitaciones físicas, mantenía la casa organizada y preparaba las comidas, creando un ambiente acogedor a pesar de las restricciones materiales. Este arreglo funcionaba con relativa armonía, permitiendo que la familia mantuviera un nivel de vida modesto, pero digno. Las dificultades financieras eran constantes. Final de mes generalmente significaba elecciones difíciles entre qué facturas pagar primero. Pero siempre había comida en la mesa, ropa limpia, y el pequeño piso era mantenido con organización impecable. Los momentos de ocio eran simples, adaptados a las limitaciones presupuestarias, películas vistas en casa a través de servicios de streaming compartidos con vecinos, picnics ocasionales en el Parque del Retiro los domingos, visitas a la biblioteca pública para que Adrián tomara prestados libros, reuniones con amigos cercanos para paellas modestas en fechas conmemorativas. Dentro de este contexto de estabilidad precaria pero funcional, los problemas externos comenzaron a manifestarse con intensidad creciente. Puente de Vallecas, como muchos barrios periféricos españoles, experimentaba transformaciones significativas en su dinámica social, especialmente relacionadas con la seguridad pública y presencia del crimen organizado. Los problemas comenzaron a intensificarse en el barrio aproximadamente 2 años antes, cuando Los Sures, una banda originaria de los barrios del sur de Madrid, empezó a expandir su actuación por toda la zona sur de la capital. Vallecas, con su ubicación estratégica próxima a importantes vías de acceso y áreas menos vigiladas, se convirtió en un punto de interés para la distribución de drogas. Lo que inicialmente parecía ser solo un grupo más de jóvenes vendiendo estupefacientes en las esquinas, gradualmente se transformó en una estructura organizada, con jerarquía definida y control territorial cada vez más rígido. La historia de Los Sures ejemplificaba un fenómeno cada vez más común en la España contemporánea: la evolución del narcotráfico de pequeña escala a organizaciones estructuradas en barrios periféricos. Originalmente formado en Usera, como una disidencia de bandas más grandes de ámbito internacional, el grupo había expandido sus operaciones a otros barrios del sur de Madrid, aprovechándose de la menor presencia policial, de la ingenuidad de las autoridades locales, no habituadas a lidiar con crimen organizado sofisticado, y de la creciente demanda de drogas en territorios anteriormente considerados relativamente seguros. En Vallecas, la estrategia inicial de Los Sures había sido deliberadamente discreta. Pequeños puntos de venta establecidos sin ostentación, reclutamiento selectivo de jóvenes locales sin antecedentes y acuerdos con comerciantes para blanqueo de dinero presentado como inversiones o sociedades. Este periodo inicial de infiltración silenciosa permitió que la organización estableciera raíces antes que las autoridades locales percibieran plenamente la amenaza. La consolidación de la presencia de Los Sures coincidió con cambios en la gestión de la seguridad pública del distrito. Un nuevo comisario, indicado por conexiones políticas más que por experiencia en el área, había implementado reducciones presupuestarias que afectaron principalmente a la policía de proximidad y a la inteligencia investigativa.
exactamente las herramientas más eficaces contra la expansión de organizaciones criminales en barrios periféricos. Los cambios en el barrio eran sutiles al principio, más movimiento en ciertas casas, jóvenes con coches nuevos sin fuente de renta aparente, pequeños comercios que cerraban para dar lugar a establecimientos que casi no recibían clientes, pero permanecían abiertos. Con el tiempo, sin embargo, la presencia de los sures se volvió más evidente y opresiva. Toques de queda informales, cobros de tasas de protección a comerciantes, reclutamiento activo de adolescentes para actuar como vigías y camellos. Para residentes de larga data como la familia Suárez, estas transformaciones representaban no solo aumento de la inseguridad física, sino también erosión del tejido social comunitario. Vecinos que antes conversaban abiertamente, ahora intercambiaban apenas saludos breves, temiendo que comentarios aparentemente inocentes pudieran ser interpretados como críticas a los sures. Espacios públicos como plazas y canchas deportivas, antes ocupados por familias y niños, gradualmente se convirtieron en territorios de demostración de poder de la banda, especialmente al anochecer. El Mercadona, como principal establecimiento comercial del barrio, experimentó estos cambios de forma particularmente visible. Su administración, inicialmente resistente a los cobros de protección, eventualmente cedió tras amenazas explícitas y un incendio accidental que destruyó parte del parking. El acuerdo establecido era silencioso, pero comprendido por todos los empleados. Miembros de los sures eran tratados con deferencia especial, pequeños hurtos ocasionales eran ignorados y nadie comentaba sobre las reuniones que ocurrían en el bar anexo al supermercado. Como empleada experimentada y respetada por el gerente, Elena tenía conciencia de estos arreglos, aunque nunca participaba directamente en cualquier interacción con los criminales más allá de la atención formal en la caja. Su enfoque permanecía en cumplir sus funciones con eficiencia, mantener el empleo que sustentaba a la familia y proteger a Adrián de las influencias negativas que ahora impregnaban el barrio. Elena seguía estas transformaciones con creciente preocupación, especialmente por el impacto que podrían tener sobre Adrián, entonces con 15 años, entrando en la fase más vulnerable de la adolescencia. El chico inteligente y sociable estaba en la edad exacta que la banda buscaba para reclutamiento, joven lo suficiente para ser fácilmente influenciable, pero ya con discernimiento para ejecutar tareas simples del tráfico. La preocupación de Elena no carecía de fundamento. Los sures, como otras organizaciones similares, tenían estrategias bien establecidas para atraer adolescentes. El proceso comenzaba generalmente con regalos aparentemente desinteresados, una gorra de marca, unas zapatillas deportivas codiciadas, a veces hasta smartphones, seguidos de invitaciones a fiestas exclusivas donde jóvenes reclutados exhibían signos externos de éxito material, ropa cara, motocicletas, acceso a alcohol y drogas recreativas. Para adolescentes en situación de vulnerabilidad socioeconómica, especialmente aquellos sin figuras paternas presentes, esta combinación de aceptación social y promesa de ascensión material rápida ejercía atracción poderosa. Particularmente eficaz era el contraste implícito presentado entre la vida de pringado, estudiar durante años para eventualmente conseguir un empleo mal remunerado, y la aparente facilidad de obtención de estatus y bienes materiales a través de la asociación con el tráfico. «Nunca te acerques a esos chavales de la plaza», alertaba Elena constantemente. «Si te ofrecen cualquier cosa, dinero, móvil, lo que sea, di que no y ven directo a casa». Estas conversaciones eran frecuentes en el ambiente doméstico, con Elena y doña Mercedes creando conscientemente contranarrativas a las tentaciones externas. Enfatizaban historias de jóvenes del barrio que habían conseguido movilidad social a través de la educación, discutían abiertamente los destinos trágicos de adolescentes reclutados por bandas e invertían tiempo en construir un ambiente familiar donde Adrián se sintiera valorado por sus talentos y aspiraciones legítimas. Adrián, que siempre había sido un adolescente sensato, inicialmente seguía los consejos de la hermana. Se centraba en los estudios, mantenía amistades con compañeros que compartían su interés por la tecnología y juegos y evitaba las áreas que sabidamente eran puntos de venta de drogas. Su rutina consistía básicamente en ir del instituto a casa,
con eventuales salidas al locutorio del barrio, donde él y los amigos jugaban en red. El locutorio Mundo Digital representaba uno de los pocos espacios de socialización segura aún disponibles para adolescentes en Vallecas. Su propietario, un exprofesor de informática que había invertido la indemnización por despido en el pequeño negocio, mantenía reglas estrictas: prohibición de alcohol y drogas, limitación de juegos violentos para menores y vigilancia constante contra cualquier actividad de reclutamiento por parte de los sures. Para Adrián y su pequeño círculo de amigos, otros adolescentes intrigados más por códigos de programación que por códigos de conducta de las calles, este espacio ofrecía no solo acceso a ordenadores más potentes que los disponibles en sus casas, sino también un refugio social donde sus intereses frikis no eran ridiculizados. Fue a través de esta conexión con el locutorio que Adrián desarrolló un blog sobre tecnología, donde escribía tutoriales básicos de programación y análisis de equipos accesibles para jóvenes de renta baja. El proyecto, aunque modesto en alcance, proporcionaba al adolescente un sentido de propósito e identidad independiente de las presiones sociales del barrio, además de desarrollar habilidades técnicas que podrían eventualmente traducirse en oportunidades profesionales. El cambio en el comportamiento de Adrián comenzó de forma casi imperceptible: pequeñas alteraciones en la rutina, retrasos en el regreso a casa, excusas vagas sobre actividades en el instituto, un nuevo grupo de amigos que Elena no conocía. Su rendimiento escolar, antes ejemplar, comenzó a declinar. Estaba más callado en casa, pasaba más tiempo en el móvil, siempre alerta cuando recibía mensajes. El primer signo concreto que Elena identificó fue la aparición de unas nuevas zapatillas de marca, modelo específico que ella sabía costar más que su propio salario semanal, que Adrián explicó vagamente como prestadas de un amigo. Días después, un reloj digital que no combinaba con su estilo habitual apareció en su muñeca, justificado como encontrado en el instituto. Estas pequeñas inconsistencias, sumadas a cambios de comportamiento más sutiles, irritabilidad creciente, abandono gradual del blog sobre tecnología, nuevos amigos que nunca eran traídos a conocer a la familia, encendieron alarmas que Elena intentó inicialmente abordar con paciencia y comprensión, evitando confrontaciones directas que pudieran alienar aún más al hermano. ¿Está pasando algo que quieras contarme?, preguntó Elena una noche, encontrando al hermano aún despierto, visiblemente tenso. «Está todo bien, solo estrés por los exámenes», respondió Adrián, evitando contacto visual. «El profesor de matemáticas está siendo muy exigente este trimestre». Elena no insistió en aquel momento, atribuyendo los cambios a las típicas turbulencias de la adolescencia, intensificadas por la ausencia de la figura paterna y por las dificultades financieras que la familia enfrentaba. Decidió dar espacio al hermano, manteniéndose disponible cuando él sintiera necesidad de conversar. La decisión de no confrontar a Adrián más directamente fue influenciada por experiencias anteriores con adolescentes en el barrio. Elena había observado cómo abordajes excesivamente autoritarios o acusatorios frecuentemente resultaban en mayor distanciamiento y rebeldía, mientras mantener canales de comunicación abiertos eventualmente permitía intervenciones más eficaces. Esta estrategia, sin embargo, se basaba en la premisa de tener tiempo disponible para una intervención gradual, tiempo que, como eventos posteriores demostrarían, Adrián no tendría. La velocidad con que adolescentes eran absorbidos por la estructura criminal frecuentemente sorprendía incluso a familias vigilantes, especialmente cuando tácticas de intimidación complementaban los abordajes iniciales de seducción material. Esta decisión se convertiría en fuente de un arrepentimiento dilacerante que la perseguiría por el resto de su vida. Las semanas siguientes trajeron deterioro progresivo en el comportamiento de Adrián y en la dinámica familiar. Discusiones se volvieron más frecuentes, inicialmente sobre cuestiones mundanas como tareas domésticas no realizadas o notas escolares en declive, pero gradualmente evolucionando hacia confrontaciones más serias relacionadas con horarios de regreso y compañías cuestionables. Una noche particularmente tensa, después de que Adrián regresara claramente bajo efecto de cannabis,
sustancia que Elena reconoció inmediatamente por el olor impregnado en su ropa. La confrontación fue inevitable. Doña Mercedes, ya fragilizada por la condición renal y por la creciente preocupación con el hijo, sufrió una crisis de ansiedad que casi resultó en nueva hospitalización. Este episodio pareció impactar a Adrián profundamente. En los días siguientes, demostró remordimiento genuino, retomó parcialmente la rutina de estudios y aparentemente se alejó de las nuevas compañías. Elena interpretó estos cambios como señal positiva, evidencia de que el vínculo familiar aún ejercía influencia significativa sobre las elecciones del hermano. Lo que Elena no comprendía plenamente, y solo descubriría posteriormente, era que esta aparente mejora coincidió con una transición en la relación de Adrián con los Sures. De potencial recluta siendo seducido con beneficios materiales, el adolescente había pasado a la condición de colaborador efectivo, ya ejecutando funciones específicas como vigía, a cambio de pagos regulares. La nueva posición significaba menos necesidad de comportamientos exteriormente rebeldes o confrontaciones familiares que podrían atraer atención indeseada. La banda prefería que sus jóvenes colaboradores mantuvieran apariencia de normalidad, asistiendo al instituto y preservando relaciones familiares estables, la fachada perfecta que reducía sospechas y facilitaba la ejecución de tareas discretas. En un miércoles de abril de 2021, Elena estaba completando su turno en el supermercado cuando notó un movimiento inusual en la entrada. Vecinos llegaban apresurados, rostros tensos, conversando en voz baja. Frases fragmentadas llegaban hasta ella. Tiroteo, cerca del instituto, adolescente abatido. El Mercadona, como hub social informal del barrio, frecuentemente se convertía en punto de convergencia cuando eventos significativos ocurrían en la comunidad. Clientes compartían informaciones mientras hacían compras. Empleados intercambiaban actualizaciones recibidas vía mensajes de texto y ocasionalmente policías aparecían para preguntar discretamente si cámaras de seguridad habían captado movimientos relevantes. Aquella tarde, la agitación tenía cualidad diferente, una urgencia palpable mezclada con el tipo de tensión silenciosa que generalmente acompañaba incidentes relacionados con el tráfico. La experiencia de años observando estas dinámicas permitió que Elena percibiera inmediatamente la gravedad de la situación, incluso antes de comprender su naturaleza específica o posible conexión personal. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. Adrián debería estar volviendo del instituto en aquel horario. Intentó llamar al móvil del hermano, pero iba directamente al buzón de voz. Con las manos temblorosas, pidió ser sustituida temporalmente, alegando una emergencia familiar. Cuando llegó a la esquina indicada, encontró el área acordonada por policías. Una ambulancia estaba estacionada, pero sin las luces de emergencia activadas, señal que, como descubriría después, indicaba que no había prisa, porque la víctima ya estaba muerta. Una pequeña multitud se aglomeraba tras la cinta policial, algunos llorando, otros filmando con móviles, muchos apenas observando con la mórbida curiosidad que tragedias públicas suelen despertar. La escena era simultáneamente caótica y extrañamente ordenada. El ballet familiar de la violencia urbana española, con cada participante interpretando papeles casi guionizados. Policías nacionales manteniendo perímetros con expresiones entre el tedio profesional y la irritación. Investigadores de la científica recogiendo evidencias sin entusiasmo aparente. Periodistas locales negociando acceso para mejores ángulos de filmación. Vecinos alternando entre indignación vocal y resignación silenciosa. Familiares de potenciales víctimas intentando desesperadamente obtener informaciones de autoridades deliberadamente evasivas. ¿Qué ha pasado?, preguntó a un señor que parecía vivir en la zona. Ajuste de cuentas del narcotráfico, respondió él, con la naturalidad de quien ya ha presenciado situaciones similares. Pillaron a un chaval que les debía. Dicen que era confidente de la policía. Elena sintió que las piernas le flaqueaban. ¿Sabe quién es? ¿Quién era el chico? Un estudiante del Instituto Vallecas, jovencito todavía, unos 16, 17 años. Vivía aquí cerca. La descripción, aunque genérica,
provocó un pánico visceral instantáneo. Elena se esforzó por mantener la compostura, consciente de que demostraciones públicas de desesperación apenas dificultarían su acceso a informaciones adicionales y posiblemente llamarían atención indeseada si el incidente efectivamente involucraba a los sures. En aquel momento, un policía levantó momentáneamente la lona que cubría el cuerpo en el suelo. Elena vislumbró unas zapatillas azules, idénticas a las que había regalado a Adrián en el último cumpleaños, ahorrando durante meses para comprar el modelo que él tanto deseaba. El grito que emitió fue tan visceral que abrió camino entre la multitud como una fuerza física. Los policías intentaron contenerla, pero era demasiado tarde. Ya había visto el rostro del hermano, irreconocible excepto por detalles que apenas alguien que lo amaba profundamente sería capaz de identificar. El momento de reconocimiento representó una ruptura definitiva en la realidad de Elena, una división clara entre el antes y el después que redefiniría completamente su existencia. Todos los planes, esperanzas y estructuras mentales construidas a lo largo de años se desintegraron instantáneamente, sustituidos por un vacío de significado rellenado apenas parcialmente por el dolor agudo de la pérdida y posteriormente por la determinación sombría de venganza. Los días siguientes fueron un borrón de procedimientos burocráticos, arreglos funerarios y un dolor tan intenso que parecía físico. El entierro modesto en el cementerio de la Almudena. La desesperación de doña Mercedes, que necesitó ser sedada después de desmayarse repetidamente. Las visitas protocolares de asistentes sociales e investigadores policiales. La experiencia del duelo se manifestó de formas distintas para Elena y su madre. Doña Mercedes, ya fragilizada por la condición renal preexistente, entró en colapso emocional casi total, alternando entre periodos de sedación inducida por medicamentos y episodios de desesperación incontrolable cuando los efectos disminuían. La pérdida del hijo menor, combinada con el contexto violento de la muerte y la culpa irracional pero inevitable que acompaña tragedias parentales, resultó en deterioro significativo de su salud física y mental. Elena, por otro lado, manifestó un tipo de duelo aparentemente más contenido, caracterizado exteriormente por funcionalidad práctica casi mecánica, asumiendo responsabilidades burocráticas, organizando el funeral, garantizando cuidados médicos para la madre, mientras internamente procesaba no solo el dolor de la pérdida, sino también la transformación gradual de este dolor en algo más direccionado y potencialmente destructivo. Fue durante una de esas visitas que Elena comenzó a comprender la real dimensión de lo que había ocurrido con su hermano. El inspector Javier Reyes, un hombre en la casa de los 50 años con mirada perpetuamente cansada, explicó la situación con una franqueza que otros habían evitado. Por lo que hemos averiguado, tu hermano fue reclutado para ser vigía de los sures hace unos 3 meses. Trabajo simple, quedarse en la esquina próxima al instituto y avisar cuando patrullas se aproximaban. A cambio recibía pequeñas cantidades de dinero y la promesa de un smartphone nuevo. Elena escuchó todo en silencio sepulcral, cada palabra como una puñalada. Recientemente, Adrián comenzó a mostrar interés en salir. Le dijo a algunos amigos que estaba ahorrando dinero para comprar un ordenador mejor, que quería centrarse en los estudios de programación. El problema es que, para los sures, no existe presentar la dimisión. Una vez dentro, solo se sale de 2 maneras. Muerto o preso, completó Elena, la voz sorprendentemente firme. El inspector asintió. Para complicar, sospechamos que alguien difundió que estaba colaborando con la policía, lo que es mentira. Adrián nunca nos contactó, pero el rumor fue suficiente. Esta información específica, que Adrián efectivamente estaba intentando alejarse de los sures para retomar sus sueños educativos originales, sería crucial en la eventual decisión de Elena de buscar venganza. La idea de que el hermano había reconocido el error e intentado corregirlo, solo para ser ejecutado como ejemplo, transformaba la tragedia en algo aún más injusto y doloroso. ¿Y los responsables?, preguntó ella. Ustedes saben quién disparó a mi hermano. Reyes suspiró pasando la mano por los cabellos canosos. Tenemos fuertes sospechas. Probablemente fue el navaja, Raúl Méndez, ejecutor de los sures en el barrio, siguiendo órdenes del ingeniero, David Martín, que comanda la célula local.
Pero sospechas no son pruebas, y en este tipo de caso, nadie vio nada, completó Elena amargamente. Exactamente. La ley del silencio impera. Nadie testifica, nadie colabora. E incluso si consiguiéramos pruebas suficientes para una detención, lo que es raro, el sistema, él dudó, aparentemente recordando que estaba hablando con una civil. Bueno, el sistema tiene sus limitaciones. El inspector Reyes representaba un tipo específico de policía encontrado frecuentemente en comisarías de barrios periféricos españoles, profesionales experimentados que mantenían integridad moral a pesar de las limitaciones institucionales crónicas, pero que habían desarrollado un escepticismo pragmático sobre la capacidad del sistema de justicia criminal de efectivamente proteger comunidades vulnerables o castigar a criminales poderosos. Su franqueza inusual con Elena derivaba parcialmente de empatía genuina por la situación, pero también de frustración acumulada con casos similares a lo largo de décadas de carrera, donde familias destrozadas recibían promesas oficiales vacías mientras la impunidad prevalecía. La decisión de compartir detalles de la investigación que normalmente serían omitidos reflejaba tanto respeto por la dignidad de Elena cuanto reconocimiento implícito de las limitaciones del apoyo oficial que podría ofrecer. Aquella conversación, más que cualquier otra cosa, plantó la semilla de lo que vendría a convertirse en la misión de Elena. Si el sistema de justicia era incapaz de responsabilizar a los asesinos de su hermano, ella encontraría otra forma. Las semanas siguientes fueron dedicadas a estabilizar la situación doméstica y procesar el trauma inmediato. Doña Mercedes, incapaz de funcionar independientemente tras el impacto, necesitaba cuidados constantes, tanto médicos como emocionales. Elena, como única familiar cercana, se dividió entre trabajo, responsabilidades domésticas ampliadas y acompañamiento de la madre en consultas con nefrólogos y psiquiatras. El Mercadona, reconociendo la situación excepcional, concedió licencia remunerada inicial de 2 semanas, posteriormente extendida parcialmente con ajustes de horario que permitían que Elena mantuviera el empleo mientras acompañaba a la madre. Esta flexibilidad, relativamente inusual en el mercado laboral español para empleados de nivel operacional, reflejaba tanto la reputación positiva que Elena había construido a lo largo de los años, como el impacto que la historia específica de la familia Suárez había provocado en la comunidad local. El asesinato de Adrián, aunque no único en su contexto, otros jóvenes habían sido victimizados por los Sures anteriormente, destacó por circunstancias particulares. La conocida dedicación de Elena como hermana mayor que sacrificara oportunidades educativas para sustentar a la familia. La imagen positiva de Adrián como adolescente estudioso con potencial académico y el contraste implícito entre la familia Suárez, que personificaba valores tradicionales de trabajo y educación, y la organización criminal que ahora controlaba el barrio. Tras 2 semanas de licencia, Elena regresó al trabajo en el Mercadona. Para sus colegas y clientes regulares, era ahora una versión más contenida, más silenciosa de sí misma. Muchos atribuían el cambio al duelo, comprensible para alguien que había perdido al hermano menor en circunstancias tan trágicas. Lo que no percibían era que, tras la expresión entristecida y la sonrisa mecánica de cajera, una transformación mucho más profunda estaba ocurriendo. Durante la licencia, incapaz de dormir más que pocas horas fragmentadas por pesadillas, Elena había canalizado su dolor en investigación obsesiva. Reactivando conocimientos adquiridos durante el ciclo formativo de química industrial y explorando recursos online disponibles, comenzó a estudiar sustancias tóxicas, sus efectos, mecanismos de acción, métodos de detección en autopsias. Particular interés fue dedicado a compuestos que podían ser sintetizados con ingredientes comunes, disponibles en supermercados y farmacias, sin levantar sospechas. Esta reactivación de conocimientos técnicos anteriormente adquiridos y subsiguiente especialización autodidacta representó para Elena no solo estrategia pragmática para eventual venganza, sino también forma de procesamiento psicológico, transformando desesperación paralizante en acción direccionada, aunque potencialmente destructiva. La investigación científica metódica,
proporcionaba estructura mental que contrastaba con el caos emocional del duelo, mientras simultáneamente construía fundamentos para lo que vendría a continuación. El conocimiento es poder, había dicho su profesora de química años antes, sin jamás imaginar cómo aquella frase resonaría en la mente de la exalumna en circunstancias tan sombrías. En paralelo a la investigación química, Elena se dedicó a mapear meticulosamente la estructura de los sures en el barrio. ¿Quiénes eran los miembros? Sus funciones, rutinas, hábitos. Comenzó con los nombres mencionados por el inspector, Navaja e Ingeniero, y gradualmente expandió su comprensión de la jerarquía completa. Su posición como cajera de supermercado, aparentemente mundana, se reveló extraordinariamente ventajosa para esta tarea. El Mercadona, como único establecimiento grande del barrio, era frecuentado por prácticamente todos los vecinos, incluyendo miembros de los sures. Desde su caja, Elena podía observar quién compraba qué, en qué cantidades, con qué frecuencia. Más importante, era prácticamente invisible durante estas observaciones. La invisibilidad social de ciertas profesiones de servicio representa fenómeno bien documentado en estudios sociológicos. Personas en funciones como cajeras, limpiadoras, repartidores o vigilantes frecuentemente se convierten en mobiliario humano, presentes físicamente, pero ignorados en términos de agencia individual por los clientes o jefes que interactúan con ellos. Esta invisibilidad, generalmente fuente de alienación y desvalorización, se transformó paradójicamente en la principal ventaja estratégica de Elena. Es impresionante cómo la gente habla abiertamente en la cola de la caja, comentó cierta vez con una colega. Es como si fuéramos muebles, no personas que pueden oír y recordar. La colega rió, concordando con la observación banal, sin jamás sospechar del propósito subyacente al comentario. Elena desarrolló un sistema meticuloso para documentar sus observaciones. En un cuaderno aparentemente usado para registrar gastos domésticos, codificaba informaciones sobre miembros de los sures usando abreviaciones y símbolos que solo ella comprendía. Anotaba patrones de compra, comentarios hechos distraídamente durante pagos, asociaciones entre diferentes frecuentadores. Este sistema de codificación, aunque inicialmente creado por cuestiones de seguridad, gradualmente evolucionó hacia una metodología compleja que reflejaba no apenas preocupaciones prácticas, sino también la transformación psicológica en curso. El acto de documentar sistemáticamente informaciones sobre los asesinos del hermano representaba recuperación de control en situación donde anteriormente se había sentido completamente impotente, una reclamación simbólica de agencia. Un mes después de su regreso al trabajo, ya había identificado con certeza a 8 miembros activos de los sures que frecuentaban regularmente el supermercado, incluyendo Navaja, un hombre delgado de aproximadamente 35 años, siempre vestido con chándales de marca y cadenas de oro llamativas. Aún no había confirmado visualmente al ingeniero, pero sospechaba fuertemente de un hombre mayor que nunca hacía compras personalmente, enviando siempre a los mismos 2 chicos con listas específicas, siempre pagadas en efectivo. El plan comenzó a tomar forma cuando Elena notó un patrón peculiar. Navaja compraba regularmente bebidas energéticas de la misma marca, siempre los viernes. A través de conversaciones casuales con sus soldados en la cola, quedó claro que estas bebidas eran para una reunión semanal que ocurría en el punto principal, un piso en la calle Montanches, donde los principales miembros de los sures se encontraban para división de beneficios y planificación. El descubrimiento de este patrón representó momento decisivo, la transición de investigación pasiva a planificación activa. La identificación de un hábito de consumo específico, previsible y exclusivo de un objetivo prioritario, proporcionó lo que estrategas militares llamarían vector de ataque ideal, un punto de vulnerabilidad explotable con riesgos minimizados. Este fue el primer eslabón de una cadena que eventualmente permitiría a Elena ejecutar su venganza metódica. Durante los meses siguientes, identificó sistemáticamente los hábitos de consumo específicos de cada miembro clave de la banda. El rulo, responsable de la distribución,
Compraba siempre el mismo isotónico después de carreras matinales. El flaco, gestor financiero, tenía predilección por un refresco específico de baja caloría. El torete, seguridad personal del líder, frecuentemente adquiría un suplemento proteico en polvo para preparar batidos. Cada patrón identificado representaba una potencial vía de acceso, una vulnerabilidad explotable. Con paciencia casi sobrenatural, Elena documentaba, analizaba, planeaba, siempre manteniendo la fachada de empleada ejemplar, eficiente pero discreta, aún procesando su pérdida personal. Durante este periodo de observación, simultáneamente montó un pequeño laboratorio improvisado en la habitación que antes perteneciera a Adrián. Para doña Mercedes, aún profundamente afectada por la pérdida del hijo, explicó que estaba retomando algunos estudios de química como forma terapéutica de lidiar con el duelo, posiblemente preparándose para eventualmente concluir el ciclo formativo abandonado años antes. «Esto me ayuda a sentirme más cerca de él, mamá», explicó, sabiendo que cualquier mención a conexiones con la memoria de Adrián eliminaría cuestionamientos adicionales. Esta justificación no era completamente falsa. Los estudios científicos efectivamente proporcionaban conexión con aspectos de la vida anterior a la tragedia. Recuerdo de tiempos donde Elena aún creía en futuros brillantes construidos a través de educación y trabajo honesto. La ironía de ahora aplicar conocimientos originalmente adquiridos con propósitos constructivos para fines letales, no estaba perdida para ella, pero representaba apenas una capa más del complejo tejido de contradicciones morales que su nueva realidad envolvía. El laboratorio era modesto pero funcional. Pequeños recipientes de vidrio cuidadosamente etiquetados con códigos que apenas ella comprendía, instrumentos básicos de medición, una balanza de precisión adquirida online, materiales de protección como guantes y mascarilla. Los ingredientes, todos adquiridos legalmente en diferentes establecimientos a lo largo de semanas para no despertar sospechas, eran aparentemente inocuos cuando separados. Combinados en las proporciones correctas, sin embargo, podían producir compuestos de toxicidad significativa, especialmente con exposición prolongada. Su primera acción ocurrió 3 meses después de la muerte de Adrián, un viernes particularmente concurrido en el supermercado, víspera de un puente festivo. Navaja apareció como de costumbre para comprar sus bebidas energéticas para la reunión semanal. Cuando se alejó momentáneamente del carrito para atender una llamada telefónica, Elena, aprovechando la distracción de otros empleados con el movimiento intenso, añadió discretamente algunas gotas de un líquido transparente a las latas aún no abiertas. La sustancia, una combinación de compuestos que había preparado meticulosamente, era prácticamente indetectable al paladar cuando mezclada con el sabor fuerte y artificial de la bebida energética. Sus efectos no serían inmediatos ni obviamente asociables a envenenamiento. Simulaban síntomas de un ataque cardíaco, especialmente en alguien con el sistema nervioso ya sobrecargado por sustancias estimulantes, como cocaína, que sabía ser de uso regular entre miembros de los Sures. El momento de ejecución de esta primera acción representó una segunda ruptura decisiva en la trayectoria de Elena, la transformación definitiva de víctima pasiva a agente activa, de enlutada a vengadora. La simplicidad técnica del acto contrastaba dramáticamente con su complejidad moral y emocional. Cruzó consciente y deliberadamente una frontera que jamás imaginó que atravesaría, convirtiéndose técnicamente en una asesina, independientemente de las justificaciones que había construido internamente. El domingo, la noticia corrió por el barrio. Raúl Navaja Méndez había fallecido súbitamente durante la madrugada, aparentemente de causas naturales. Con historial de consumo de drogas y un estilo de vida notoriamente poco saludable, nadie cuestionó profundamente el diagnóstico preliminar de ataque cardíaco. Elena recibió la noticia con expresión apropiadamente impactada cuando una colega la comentó durante el turno del lunes. Internamente, sin embargo, experimentó una satisfacción gélida que la asustó por su intensidad. No era exactamente alivio o felicidad, era la confirmación clínica de que su plan era viable, de que poseía tanto el conocimiento técnico como la oportunidad práctica para ejecutarlo. Esta primera muerte
fue seguida por un período de deliberada inactividad. Elena sabía que acciones muy próximas podrían establecer patrones identificables. Paciencia era crucial. La misma paciencia metódica que demostraba al catalogar productos en el inventario o al cuadrar su caja al final del expediente. El segundo objetivo, aproximadamente 6 semanas después, fue Rulo, elegido por su conexión directa con el reclutamiento de adolescentes para el tráfico. Fue él, según informaciones que había recogido sutilmente a través de conversaciones con otros jóvenes del barrio, quien inicialmente abordó a Adrián con ofertas de dinero fácil. Su isotónico postcarrera recibió un aditivo diferente, un compuesto que afectaba gradualmente la función renal, provocando síntomas fácilmente confundibles con rabdomiólisis, condición no infrecuente en practicantes intensivos de ejercicios físicos. La elección de Rulo como segundo objetivo reflejaba no solo consideraciones estratégicas relacionadas con la estructura organizacional de los Sures, sino también priorización basada en culpabilidad moral por el destino específico de Adrián. Esta particularidad, venganza personalizada, no simplemente destrucción sistemática de una organización criminal, distinguía fundamentalmente las acciones de Elena de operaciones conducidas por fuerzas oficiales o incluso de disputas entre bandas rivales. Durante los 7 meses siguientes, usando variaciones de esa estrategia básica adaptada a cada caso específico, Elena eliminó sistemáticamente a 10 miembros clave de los Sures, incluyendo finalmente al ingeniero David Martín, líder local que finalmente identificó después de semanas de observación paciente. Cada muerte fue cuidadosamente planeada para parecer resultado de causas naturales o accidentes, insuficiencias orgánicas, reacciones alérgicas severas, complicaciones de condiciones preexistentes. Su abordaje científico era impecable. Cada compuesto era cuidadosamente calibrado considerando peso aproximado de la víctima, posibles interacciones con otras sustancias conocidas por ser consumidas, especialmente alcohol y drogas, y métodos típicos de investigación médico-legal para casos no inmediatamente sospechosos. Aprovechaba sus conocimientos no solo de química, sino también de biología humana, estudiada intensamente durante su preparación. Nunca utilizaba el mismo abordaje 2 veces consecutivas. Alternaba entre diferentes mecanismos tóxicos, cardiovasculares, respiratorios, neurológicos, hepáticos, para evitar establecer patrones reconocibles. Espaciaba las muertes de forma irregular, a veces aguardando semanas entre acciones, otras veces actuando contra 2 objetivos en periodos próximos para simular brotes de enfermedad o contaminaciones accidentales. La comunidad de Vallecas, inicialmente, no estableció conexiones entre las muertes aparentemente no relacionadas. Las familias de los miembros de los Sures, mayoritariamente desconectadas de las actividades criminales de sus parientes, aceptaban las explicaciones médicas proporcionadas. La policía, sobrecargada y con recursos limitados, no invertía tiempo investigando muertes que no presentaban señales obvios de criminalidad. La situación comenzó a cambiar tras la muerte del ingeniero. Como líder de la célula local, su ausencia creó un vacío de poder que resultó en conflictos internos y una atención renovada del comando central de la banda en los barrios del sur. Rumores de traición y eliminaciones estratégicas comenzaron a circular. Paranoia se instaló entre los miembros restantes, resultando en acusaciones mutuas e incluso algunos enfrentamientos violentos. La desestabilización interna de los Sures produjo consecuencias ambivalentes para la comunidad local. Por un lado, la preocupación con amenazas internas redujo temporalmente la capacidad de la organización de mantener control territorial rígido, resultando en disminución de tasas de protección cobradas a comerciantes y menor reclutamiento activo de adolescentes. Por otro lado, la inestabilidad jerárquica generó ocasionalmente demostraciones públicas de violencia más explícitas, a medida que diferentes facciones luchaban para establecer dominancia. Elena observaba estos desarrollos con satisfacción clínica, reconociendo que sus actos individuales estaban efectivamente desmantelando una estructura criminal que autoridades oficiales no conseguían enfrentar eficazmente. Simultáneamente,
Mantenía vigilancia constante sobre investigaciones en curso, atenta a cualquier señal de que conexiones entre las muertes comenzaban a ser establecidas. Fue en este escenario de desintegración de la estructura local de los Sures que Elena ejecutó sus dos últimas acciones, eliminando a los sicarios más cercanos al fallecido líder, aquellos que, según sus investigaciones personales, habían participado más activamente de la decisión de dar un ejemplo con la ejecución de Adrián. Estas acciones finales fueron conducidas con urgencia ligeramente mayor que las anteriores, reflejando percepción de Elena de que la ventana de oportunidad se estaba cerrando. La ausencia de liderazgo claro y las disputas internas habían creado situación donde patrones establecidos de comportamiento y consumo se volvían menos previsibles, reduciendo la eficacia de su abordaje meticulosamente planeado. A mediados de febrero de 2022, tras la muerte del 10º miembro de los Sures, la Policía Nacional finalmente inició una investigación formal sobre la serie de fallecimientos. Un inspector más atento de la Brigada de Homicidios, analizando informes de ocurrencias de los últimos meses, identificó el patrón estadísticamente improbable: miembros de una misma organización criminal muriendo en secuencia por causas aparentemente naturales, pero inusuales para sus franjas de edad. Exhumaciones fueron ordenadas para los casos más recientes y análisis toxicológicos más completos fueron solicitados. Los primeros descubrimientos confirmaron la sospecha. Sustancias tóxicas estaban presentes, aunque no siempre fácilmente identificables por exámenes convencionales. La investigación policial, inicialmente enfocada en la posibilidad de acción de banda rival, gradualmente comenzó a considerar otras hipótesis a medida que patrones específicos emergían, particularmente el método de administración de los compuestos tóxicos, frecuentemente asociados a ítems de consumo específicos adquiridos en el Mercadona. Esta constatación, aunque aún no apuntando directamente hacia Elena, comenzaba a estrechar el círculo de posibles perpetradores. Elena, que monitoreaba atentamente noticias y movimientos policiales, reconoció que el cerco comenzaba a cerrarse. Su venganza estaba completa. Todos los directamente involucrados en la muerte de Adrián y en la estructura que permitió tal crimen habían sido eliminados. Los Sures, antes dominantes en el barrio, estaban desarticulados localmente, con los pocos miembros remanentes huyendo o buscando protección en otras áreas. La cajera de supermercado, ahora con 30 años, ejecutó entonces la etapa final de su plan meticulosamente elaborado. Desapareció sin dejar rastros, utilizando ahorros acumulados a lo largo de años y documentos alternativos adquiridos a través de contactos establecidos durante su investigación sobre el submundo criminal. Se preparó para una nueva identidad en algún lugar distante. Esta decisión de desaparecer completamente, aunque logísticamente compleja, había sido parte integrante de la planificación desde el inicio. Elena comprendía que eventual descubrimiento de sus acciones era inevitable. La cuestión era apenas cuándo, no si ocurriría. La estrategia consistía en completar la misión antes que las investigaciones la alcanzaran, y entonces desaparecer definitivamente, garantizando que el precio personal por sus acciones recayera apenas sobre ella, no sobre su madre ya fragilizada. Antes de partir, sin embargo, dejó un legado, un diario detallado de sus acciones, metodologías y motivaciones. Este documento no fue entregado a la policía, que podría ser obligada a perseguirla, sino a un periodista de investigación del diario local que había extensivamente cubierto la escalada de violencia relacionada con el tráfico en la ciudad. La decisión de documentar meticulosamente sus acciones y compartir este registro reflejaba motivación compleja. Por un lado, había deseo práctico de que otros comprendieran los eventos reales, evitando teorías conspiratorias o atribuciones incorrectas que podrían beneficiar al crimen organizado. Por otro lado, existía elemento casi confesional, necesidad de que su historia y la de Adrián fueran conocidas, que el sacrificio de ambos no fuese olvidado o mal interpretado, incluso si eso aumentaba riesgos personales de eventual captura. Junto al diario, una carta explicativa que concluía: «No busco justificar mis acciones bajo cualquier sistema moral convencional.
Sé que crucé la línea que separa justicia de venganza, víctima de perpetradora. Ofrezco este relato no como confesión o vanagloria, sino como documentación de cómo estructuras que fallan en proteger a los inocentes eventualmente crean sus propios monstruos. Adrián soñaba con usar tecnología para mejorar el mundo. Yo usé química para eliminar a aquellos que destruyeron su sueño. Que otros encuentren caminos menos sombríos para transformación social. Esta declaración final encapsulaba la conciencia de Elena sobre la ambigüedad moral de sus acciones, reconocimiento explícito de que se había convertido simultáneamente en agente de justicia extralegal y perpetradora de crímenes análogos a aquellos que buscaba castigar. La referencia a los caminos menos sombríos sugería esperanza tenue de que su historia pudiera eventualmente contribuir a reformas que hicieran innecesarias futuras venganzas similares. El periodista, tras verificar la autenticidad del material y confrontarlo con evidencias de las investigaciones policiales en curso, publicó una serie de reportajes que sacudió la opinión pública regional. Sin revelar detalles que pudieran servir como manual para acciones similares, expuso tanto la impunidad sistemática que permitió a los sures florecer, cuanto la improbable retribución orquestada por una improbable vengadora. Los reportajes provocaron reacciones intensas y polarizadas. Autoridades oficiales condenaron públicamente las acciones de Elena, clasificándolas como terrorismo químico y justicia por mano propia, mientras simultáneamente enfrentaban cuestionamientos sobre fallos sistemáticos que permitieron a la organización criminal operar libremente por tanto tiempo. Familias de víctimas del tráfico expresaron comprensión e incluso apoyo velado a la venganza, mientras grupos de derechos humanos alertaban sobre los peligros de normalizar ejecuciones extralegales independientemente de las justificaciones presentadas. La policía intensificó búsquedas por Elena Suárez, pero el tiempo de ventaja que obtuvo fue suficiente para que su rastro se enfriara completamente. Rumores ocasionales sobre su paradero surgen periódicamente. Avistamientos no confirmados en regiones distantes o incluso en países vecinos como Portugal y Francia. Pero nada concreto jamás emergió. Para la comunidad de Vallecas, los eventos dejaron un legado complejo. Por un lado, la desarticulación de los sures resultó en reducción significativa de los índices de violencia y de la actividad de tráfico en el barrio. Por otro, la forma como tal desarticulación ocurrió levantó cuestiones profundas sobre justicia, venganza y las consecuencias de sistemas oficiales que fallan en proteger a ciudadanos vulnerables. La transformación del barrio en los años subsiguientes fue notable. Espacios públicos gradualmente reocupados por familias, pequeños emprendimientos locales que habían cerrado bajo amenazas del tráfico reabriendo con cautela, escuelas reportando reducción significativa en abandonos escolares y mayor participación en programas extraescolares. Estas mejorías tangibles volvían aún más complejo el juicio moral sobre las acciones de Elena. Beneficios concretos derivados de métodos éticamente cuestionables. Algunas familias de víctimas de los sures ven a Elena como una especie de heroína trágica, alguien que hizo lo que autoridades constituidas no conseguían o no querían hacer. Otros, incluyendo algunos parientes de los traficantes eliminados que desconocían sus actividades criminales, la consideran una asesina tan fría como aquellos que combatió. El caso generó debates amplios sobre seguridad pública, actuación policial en comunidades periféricas y las raíces sociales de la implicación de jóvenes con organizaciones criminales. Programas de prevención al reclutamiento de adolescentes por el tráfico fueron implementados en escuelas. Inversiones en policía de proximidad e inteligencia fueron ampliados en Madrid y otras ciudades españolas. Para doña Mercedes, que también desapareció en la misma época que la hija, probablemente acompañándola en su fuga, el legado es aún más complejo. Perdió un hijo para la violencia del tráfico y, de cierta forma, también perdió a la hija para la espiral de venganza que la transformó en algo que difícilmente reconocería en la joven que crió con valores de honestidad y respeto a la vida. Los expertos en criminología que estudiaron el caso destacan su excepcionalidad tanto en la metodología como en la precisión. Lo que vuelve el caso Suárez tan extraordinario
no es solo la eficacia técnica, sino el contraste entre la aparente normalidad de la perpetradora y la sofisticación de sus acciones, observó la doctora Isabel Gómez, profesora de Criminología de la Universidad Complutense de Madrid. Levanta cuestiones inquietantes sobre cuántas Elenas potenciales existen en la sociedad. Personas comunes con conocimientos específicos que, cuando impulsadas por trauma y fallos institucionales, pueden transformarse en agentes de justicia extralegal. Ocasionalmente, casos similares en otras regiones del país suscitan comparaciones y especulaciones sobre imitadores inspirados por la historia de Elena, aunque ninguno ha demostrado el mismo nivel de meticulosidad química e investigativa. La historia de Elena Suárez, la cajera de supermercado que eliminó metódicamente 10 traficantes usando conocimientos de química y la invisibilidad social de su posición, permanece como un estudio inquietante sobre los límites de la justicia formal, el poder del conocimiento técnico en las manos de personas aparentemente comunes y las consecuencias imprevistas de sistemas que fallan en proteger a sus ciudadanos más vulnerables. Para muchos vecinos de Vallecas, que diariamente pasan por la esquina donde Adrián fue ejecutado, ahora transformada en un pequeño parque con su nombre, resta la reflexión incómoda sobre cómo una comunidad llega a un punto donde su mejor esperanza de justicia viene no de instituciones establecidas, sino de las manos improbables de una cajera con conocimientos de química y una determinación inquebrantable nacida del dolor más profundo posible. Si estás viendo este video hasta el final, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones sobre nuestros próximos videos. Comparte esta historia para que más personas conozcan estos casos reales que raramente reciben la atención merecida. Tu suscripción es fundamental para que podamos seguir trayendo estas historias impresionantes que nos hacen reflexionar sobre justicia, coraje y las complejidades de la sociedad en que vivimos.